revisión un poco sobre la fractura del cóndilo y qué hacer en esos pacientes que tienen problemas de consolidación. Lo primero que tenemos para decir es que las fracturas del cóndilo lateral pueden representar un reto para el ortopedista. ¿Por qué? Por todo lo que se había descrito durante la descripción del caso, que es una fractura que tiene el daño a través de la fisis, una fractura intraarticular, y además de eso, su componente es mayormente cartilaginoso. Además, la irrigación de este fragmento se va a dar por toda la superficie y la musculatura posterior, y que incluso, diferente a la fractura que tuvimos que aquí fue desplazada, a las otras fracturas que ya no son como tan evidentes en la radiografía, puede tener dificultades para la identificación. Y todo eso es debido a la osificación del cóndilo lateral que se presenta en las niñas aproximadamente a los 8 años y en los niños aproximadamente a los 9. ¿Qué sabemos en cuanto al cóndilo lateral? Va a representar del 10 al 20% de las fracturas del codo en los niños, siendo la segunda a nivel del codo solamente después de la fractura supracondiliar. Se presenta en un promedio de edad de aproximadamente 6 años, con una relación hombre-mujer de 2 a 1, y a pesar que no sea lo más común, sí se pueden encontrar lesiones asociadas como su luxación del codo en un 11% y la fractura equilateral del miembro superior hasta en un 8.3%. En cuanto al mecanismo del trauma de estas fracturas, se tienen dos teorías. Principalmente son las teorías de, lo primero es una caída con el brazo extendido y el cual puede presentarse inicialmente un trauma en barro del codo, que es la teoría como de pull-off, que es más la avulsión del fragmento del cóndilo lateral, que es llevado por los componentes y las inserciones musculares que tiene el cóndilo, y también está la descripción de la teoría del push-off, que es como el trauma que se presenta en compresión axial, ya sea por la cúpula radial o por incluso la coronoide de la ulna proximal. Estas son las dos teorías que se describen, siendo la más aceptada y la que se considera como la más frecuente, la teoría de la avulsión. Durante la evaluación de estos pacientes, los signos se pueden presentar de manera leve, que es muy diferente al de presentar una fractura supracondiliar, pero sí nos puede tener signos clínicos que nos hacen sospechar de la fractura del cóndilo lateral, como son edema, dolor y equimosis sobre la cara lateral. Importante la equimosis porque nos puede representar signos indirectos de desplazamiento, y evaluar la parte neurovascular, aunque si bien es raro que se presente en el trauma agudo, es importante evaluarlo durante el trauma inicial. Las imágenes que vamos a solicitar con estos pacientes son las radiografías iniciales de codo, en la cual tenemos la imagen anteroposterior y la proyección lateral, pero también nos podemos valer de la proyección oblicua interna. Pero ¿por qué la oblicua interna? La oblicua interna se demostró que cuando se comparaba con la imagen anteroposterior, hasta el 70% de las fracturas iban a ser desplazadas cuando se decían las dos proyecciones, como observamos en este caso, en esta radiografía anteroposterior, en el que si vemos la fractura del cóndilo lateral, consideramos que es una fractura estable, que es candidata a manejo conservador, pero si miramos la oblicua interna, observamos que sí, el fragmento tiene una extensión hasta toda la superficie articular, y además de eso vemos el edema de tejido blando, lo cual ya nos puede hacer cambiar el manejo y el pronóstico de estos pacientes. ¿Cuándo ¿cuándo mandaría la oblicua interna? Cuando tenga sospecha de desplazamiento e inestabilidad que no se observen en las proyecciones convencionales. Aquí tenemos otro ejemplo, una proyección anteroposterior con una fractura que no diría que no está desplazada, y le hacemos la proyección oblicua interna y observamos que existe un desplazamiento a través de la parte metafisiaria, y que alcanzamos a observar que el trazo se encuentra entre la superficie articular. Pero, ¿cuándo pienso entonces yo en inestabilidad con estos pacientes? Tengo como tres signos claros con los cuales pensar en que esta fractura tiene algo más que solamente una fractura del cóndilo lateral, sino que es una fractura inestable y desplazada, y es, uno, el edema de los tejidos blandos. Este trauma puede hacer, esta fractura puede hacer un trauma importante sobre los tejidos blandos, sobre ese componente muscular del componente muscular de extensor y supinador del cóndilo lateral, que más de sospechar que esa fractura es algo más grave de lo que se parece. Otro, la equimosis. La equimosis está representada porque ese fragmento me puede hacer un daño sobre la parte de la musculatura extensora y puede hacer un daño a la poneurosis, por lo cual se va a demostrar ese hematoma y esa zona y ese trauma sobre la parte muscular. Y lo otro es que durante la evaluación yo logre sentir un crepito palpable. Si yo tengo
esto durante la evaluación de mi paciente, debo pensar en que esa fractura es más desplazada de lo que parece y debería realizar otro tipo de proyección adicional o pensar otro tipo de manejo en nuestro paciente. Aquí observamos un ejemplo de un paciente en el que inicialmente miraron la radiografía, vieron como un fragmento que se podía hacer manejo conservado, pero sí vemos que tiene edema de tejido blando importante en la parte lateral y se realizó la evolución de este paciente con el manejo conservado y vemos cómo esta fractura se desplazó, lo cual nos mostraba desde el comienzo que este paciente tenía algo más que la fractura que posiblemente uno podría describir como sencilla. Bueno, pero ¿cómo clasifico mi fractura? Como habían dicho anteriormente, esta fractura se ha descrito y se ha discutido si en realidad se puede clasificar como una fractura Salter-Harris. Dicen que si una Salter-Harris puede ser una fractura Salter-Harris 4 porque presenta el trazo metafisiario y el trazo articular, pero sí tenemos otro tipo de clasificación en la cual nos pueden dar algo de pronóstico. La clasificación, digamos, que más conocida es la clasificación del MIC. El problema con esta clasificación es que es netamente anatómica y no nos puede generar ningún tipo de pronóstico ni nos puede indicar qué manejo podemos realizar con este paciente. Esta más que todo lo que describe si el trazo de fractura pasa lateral a la unión de hacia la atrofia o no, siendo la MIS2 cuando se compromete la atrofia nos puede demostrar que puede haber un desplazamiento de esto y inestabilidad. Ya posteriormente se realizó la clasificación de Jacob, que ya nos hablaba sobre el desplazamiento de la fractura y cuando esta comprometía o no esta parte importante aquí, que es la bisagra articular, la cual se habla que es la que genera estabilidad, siendo la 1 una fractura estable, la 2 una fractura ya desplazada y la 3 cuando incluso el fragmento alcanza a hacer una rotación, siendo más inestable esta fractura y requerir un manejo abierto de este sistema. Ya con los años se realizó una modificación hecha por la doctora Weiss, en la cual se modificaba la clasificación de Jacob y Kane encontró con esta clasificación que nos puede ayudar para guiar el tratamiento y puede predecir la presentación de complicaciones tanto menores como mayores. En cuanto a la clasificación de Weiss, es muy parecida a la de Jacob, pero aquí ya describen la importancia de esta bisagra articular. Como vemos en la 1 y la 2, no se alcanza a generar un trauma sobre esa bisagra, pero la 1 tiene un desplazamiento menor de 2 milímetros y la 2 un desplazamiento de 2 a 4 milímetros, lo cual considera que es una fractura desplazada inestable. Y la 3 es cuando ya es completamente inestable y nuevamente se puede presentar ese desplazamiento de la zona articular y además de eso se puede presentar la rotación. Bueno, ¿qué hago entonces si no estoy seguro de la estabilidad de mi fractura? Se han descrito múltiples estudios de imagen, incluso la evaluación intraoperatoria, se ha descrito la resonancia, pero si bien sabemos la resonancia puede ser un estudio costoso y es necesario realizar sedación del paciente, también se ha descrito el uso de la ecografía, pero tenemos que recordar que esta es operador dependiente y sí se habla mucho en la literatura sobre el uso de la artrografía. ¿Qué complicación qué dificultad de pronto encuentro yo con la artrografía? Que puede ser difícil un poco su interpretación, y además de eso que toca instalar, toca aplicar el medio de contraste, el cual los pacientes pueden ser alérgicos a este, entonces sí tendríamos la duda si en realidad nosotros podríamos realizar ortografía o si nosotros seríamos capaces de entender esta imagen de manera adecuada. Nosotros lo que podemos hacer es hacer una evaluación bajo anestesia al paciente, en el cual se describe realizar una extensión del codo con un movimiento en barra de supinación y evaluar que esta articulación no se mueva, lo cual nos puede decir si es una fractura estable o no. En cuanto al tratamiento de los pacientes, comenzamos con el tratamiento no quirúrgico, el cual se le va a realizar a estas fracturas que no son desplazadas, como la Weiss tipo 1, y es importante, como dijo el doctor Escobar, que es necesario hacer un seguimiento estricto de este paciente y un seguimiento radiográfico, ya que se ha demostrado que hasta el 18% de estas fracturas se pueden desplazar por la evolución. Cuando vayamos a hacer la inmovilización de este paciente, tiene que ser con una férula o un yeso que se va a colocar arriba del codo. El codo tiene que estar en 90 grados de flexión y con una rotación neutra e inicialmente tiene que hacerse radiografía seriada, la primera a los 4 o 8 días y luego la hago semanal hasta aproximadamente la tercera semana. El tiempo de duración que va a realizarse con la inmovilización va a ser aproximadamente durante 4 a 6 semanas, pero importante y es que debo estar seguro de que no se ha desplazado la fractura y que debo tener ya hallazgos iniciales de consolidación de la fractura para poder estar tranquilo para referir la inmovilización. En aquellos pacientes que no son candidatos a manejo conservador,
tenemos el manejo quirúrgico, que el objetivo principal de este manejo es aumentar la estabilidad y restaurar la superficie articular. Esto es en el manejo agudo. Indicaciones: fracturas desplazadas con mayor de 2 milímetros, sugestivos de inestabilidad, que tengan incongruencia articular, y aquellos pacientes que el manejo conservador falló, ya sea por un desplazamiento progresivo o que presentó un retraso en la consolidación. En cuanto al manejo de estos pacientes, puede realizar sea por una reducción cerrada o una reducción abierta. En cuanto a la reducción cerrada y la fijación, está principalmente descrita para aquellas fracturas con más de 2 milímetros de desplazamiento y que tenga una bisagra articular intacta, es decir, la Weiss tipo 2, que tenga un fragmento que no se encuentre rotado y que se haya presentado el desplazamiento durante el seguimiento, pero que yo sea capaz de reducir de manera cerrada. Importante, debo evaluar con el fluoroscopio que tenga una adecuada restitución articular, y ya la fijación la puedo hacer ya sea con pines o con tornillos, que lo cual es una discusión que no voy a entrar ahora de cómo fijarlo con tornillos o con pines, pero se puede utilizar cualquiera de las dos. Aquí nuevamente hago el interrogante: si es necesario realizar la artrografía. Como vemos, incluso estaba escrito por el doctor Boris, que él hizo un estudio en el cual demostró que incluso la artrografía en estas fracturas que son Weiss tipo 2 solamente iba a cambiar el manejo en un 8% de los casos, por lo cual uno quedaría la duda y se el interrogante si sería necesario realizar una artrografía. En aquellos pacientes que tienen una fractura muy desplazada, una fractura con rotación, con una incongruencia articular, es necesario hacer una reducción abierta y fijación de la fractura. ¿Cómo hacemos esta reducción abierta? Tenemos que hacer un abordaje lateral, ubicando lo que es la diáfisis y la metáfisis del cóndilo lateral, y nos vamos a extender hasta la parte del cafetero para tener una adecuada visualización de la superficie articular. Importante, y evitar la disección posterior de este fragmento, por lo que le había dicho que la disección de este fragmento va a ser por toda esa parte de musculatura posterior, y cuando haga la disección, hacerla toda anterior y tener una visualización directa de la articulación, incluso llegando a disecar hasta el cóndilo medial y tener una adecuada visualización de toda la superficie articular. En este trauma agudo debo tener como objetivo y buscar es una reducción anatómica de la articulación y no de la metáfisis, porque la metáfisis en este trauma inicial puede presentar incluso deformidades plásticas, que al cual nosotros intentamos tratar de reducir tanto la articulación como la metáfisis, no lo vamos a lograr por esta deformidad plástica, por lo cual nuestro objetivo es la articulación. Para la reducción me puedo valer de múltiples instrumentos, como son utilizar pinzas de campo, movilización con el dedo cuando ya está más cerca del fragmento, e incluso puedo utilizar un pin como a manera de joystick para poderlo llevar mi fractura al trazo de la articulación y ya fijarlo, ya sea con pines o con tornillos. Algo sobre la configuración de la fijación: cuando utilizamos pines es necesario que sean idealmente pines divergentes y utilizando una fijación bicortical. Podemos utilizar 2 a 3 tornillos. 3 pines, perdón. Cuando describen 3 pines son principalmente para esas fracturas que son más inestables, que pueden tener algo de conminución, y se dice: 1, utilizar un pin paralelo a la articulación, y los otros pines que sean divergentes con una ubicación una orientación más o menos de 60 grados vertical y dirigidas hacia la metáfisis medial proximal. Ya con el tercer pin puedo lograr aumentar la estabilidad tanto en el plano axial y la estabilidad rotacional de este fragmento. Y cuando vaya a utilizar tornillos canulados, puedo utilizar tornillos de 3-0, 4-0 o 5-0. ¿Qué ventajas de pronto tenía el tornillo? ¿Qué diferencia biomecánica tiene con los pines? Es que el tornillo me va a generar compresión interfragmentaria de la fractura, lo cual es diferente al manejo cognitivo. Ya para el manejo operatorio de estos pacientes, después de que le hago la reducción, ya sea con pines, debo aproximadamente a las 3 o 4 semanas retirarle los pines, pero la inmovilización tiene que durar de 4 a 6 semanas. Importante considerar cuando retiro los pines, evaluar si el paciente requiere por lo menos 2 semanas más de inmovilización después de retirar los pines para tener una mejor consolidación de la fractura. Al retirar la inmovilización, comienzo arcos de movimientos pasivos y ya posteriormente activos hasta lograr una adecuada recuperación del movimiento articular, pero importante con ello es que la actividad física tiene que ser algo limitada, principalmente durante 4 a 6 semanas más después de retirar la inmovilización, por el riesgo de desplazamiento y de generar no unión o retardar la consolidación. Listo. Durante las fracturas de cóndilo lateral puede suceder que se presenten fracturas tardías. ¿A qué se le llama fracturas tardías? Que son fracturas que se presentan 3 semanas después del trauma inicial. Esto puede suceder porque no se encontró, no se hizo el adecuado diagnóstico inicial, o que el manejo inicial no fue realizado de manera adecuada, o se desplazó la fractura. Estas son las que vamos a llamar como fracturas tardías. Pero ¿qué diferencia tiene con las fracturas agudas? Es que lo recomendable es hacer una intervención temprana.
lo cual va a ser importante y punto fundamental en esto. ¿Qué sucede con las tardías? Se va a formar un coágulo y la fibrina, lo cual va a dificultar la reducción, diferente al trauma agudo, como habían dicho, y va a requerir una disección extensa de los tejidos blandos para lograr una mejor reducción. ¿Qué sucede con este tipo de manejo? Puede hacer un manejo quirúrgico o considerar un manejo conservador. ¿Qué sucede? Si realizo un manejo quirúrgico, tengo el riesgo de generar necrosis avascular por la disección más extensa que tendría que realizar, y con el riesgo del manejo conservador es que tengo el riesgo que se genere una unión o que se quede una limitación funcional marcada en codo. En realidad es controversia en la elección de los manejos, ya que se ha visto que se han reportado buenos resultados con ambos tipos de manejos cuando se realizan dentro de 3 a 11 semanas del trauma inicial. Pero ahora la recomendación que dice sobre este tipo de fracturas tardías es fijarlas a todas. ¿Qué beneficios encuentro? Voy a tener beneficios de esta reducción, esta fijación, si se logra preservar de manera adecuada los tejidos blandos y si encuentro una brecha que es menor a 1 centímetro. En este caso, uno debería tratar de buscar una reducción anatómica y si no es posible lograrla, debo enfocar en realizar una mejor fijación de la parte metafisiaria y tener una adecuada o lo posible alineación de la articulación. Es importante esto, diferente al trauma agudo, es que debo enfocarme en la parte metafisiaria porque esto me va a ofrecer la consolidación de la fractura y ya después miraremos qué hacemos con la parte articular. Cuando describen el manejo conservador de este tipo de fracturas tardías, en realidad el estudio que mencionaba no fue referencia a un estudio del 88, en el cual escogieron 4 grupos y iban viendo que todas estas fracturas eran desplazadas, iban viendo el tiempo en el cual se realizó el manejo de estos pacientes. El tipo 1 y el tipo 2 son manejos que se realizó mucho más temprano. El grupo 3 eran pacientes que se realizó un manejo a las 6 semanas y a los 6 meses. En este caso fueron 8 pacientes en los que se encontraron unos resultados no tan satisfactorios de realizar manejo quirúrgico, y cuando lo comparaban con los del grupo 4, que eran los pacientes que se realizó observación. Pero ¿qué sucedió con estos pacientes que se presentaron 6 meses después del trauma inicial? En este caso se encontró que comparando con el grupo 3, los resultados iban a ser parecidos en cuanto a un peor resultado, con un mal resultado, con lo cual ellos decían que no era necesario realizar el manejo quirúrgico a estos pacientes y que se iban a beneficiar de manejo conservador, y ya después, si consideraban que se tenía la consolidación de la fractura, hacerle un manejo para la restitución articular. Aquí tenemos otro artículo, en este caso del 2011. Este estudio es indio, en realidad cuando uno busca con estas presentaciones tardías la fractura, es mucho estudio indio, mucho estudio en Malasia, no sé si de pronto allá si se presenta más frecuente estas tasas de fracturas tardías, en este caso las fracturas eran desplazadas, y se encontró que cuando las fracturas eran cada vez más tarde, los resultados que iban a tener iban a ser un poco peores, pero a pesar de eso, de que tenían buenos resultados con fracturas de manejo tardío, igual recomendan hacerle cirugía a todos los pacientes que se presenten hasta la semana 2. Y ya por último, este artículo, que es el que más están referenciando para favorecer el manejo quirúrgico de estos pacientes, tenemos que se realizó un estudio en el cual se tenían 16 niños con fracturas desplazadas que se manejaron entre las 3 a 15 semanas del manejo inicial. A todos se les realizó un manejo quirúrgico, y a pesar de encontrar que 7 niños iban a tener deformidades en cola de pez y 8 iban a tener cierre fiscal parcial, iban a tener buenos resultados, excelentes y buenos resultados en 15 a 16 pacientes. Por lo cual la recomendación que están haciendo ahora en todo paciente con fractura tardía es beneficiario, es susceptible de manejo quirúrgico y se van a beneficiar de esto. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso una fractura tardía, en el cual vemos el desplazamiento de la fractura del cóndilo lateral, pero en este caso solamente se buscó hacer la consolidación de ese trazo metafisiario, por lo cual se consideró realizar una fijación con un tornillo y se dejó este pin intercondilo porque se hace sospechar que iba a tener un retraso en la consolidación, y esta imagen que vemos a los 18 meses observamos donde hay una consolidación del cóndilo lateral, y ya la remodelación que ha tenido el paciente ya está generando como una mejor restitución articular, pero igual va a tener riesgo de generar una deformidad en cúbito valgo, la cual tenemos que tener pendiente durante el seguimiento. ¿Qué sucede y por qué esta fractura es diferente a las demás? ¿Por qué tiene problemas con la consolidación? Porque estas fracturas alrededor del codo son más propensas de generar problemas de consolidación, y es porque están expuestas al líquido sinovial, las cuales van a hacer retraso en su consolidación. Además de eso, este cóndilo lateral se encuentra constantemente traccionada por los músculos extensos supinadores, lo cual va a generar el desplazamiento, y lo otro es que puede tener una mala circulación metafisiaria si hay compromiso en la parte del tejido.
anterior. Y aquí vienen los términos de retardo en la consolidación y de unión. Vamos a definir retardo en la consolidación cuando tengo un paciente al cual le realizo un manejo con inmovilización y veo que a las 6 semanas no encuentro ningún hallazgo ni incipiente de una consolidación, y no uniones cuando ya ha pasado 3 meses de la fractura y la fractura no consolida para nada. Esto se va a presentar principalmente en pacientes con fracturas tardías, pacientes que tengan desplazamientos del manejo inicial conservador, o incluso que se va a presentar después de la fijación inicial. En cuanto al retardo de la consolidación, la diferencia que puede tener con la unión es que la fractura se puede encontrar bien posicionada, pero va a tener demoras en la consolidación por las cosas que les escribí anteriormente. Es más común el manejo conservador, y el manejo de estos pacientes debo guiarlos según los síntomas y la evolución del paciente. Si yo evalúo a mi paciente, encuentro que tiene un fragmento estable, tiene un codo no doloroso, que veo que ha recuperado progresivo los arcos de movimiento y no tiene un desplazamiento progresivo en la radiografía, puedo decir que mi paciente va a tener y va a llegar a una consolidación, y lo que debería hacer es dejarle como 2 o 4 semanas más la inmovilización y mirar cómo evoluciona el paciente. Pero existen pacientes que a pesar de esto no van a lograr una consolidación y van a requerir manejo quirúrgico. Son candidatos de manejo quirúrgico, son los cuales en los que yo le hago radiografía seriada y no encuentro progreso de la consolidación e incluso observo el desplazamiento de la fractura. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual el paciente se le hizo manejo conservador, aquí se desplazó la fractura y vemos que se encuentra en unión. Ya en este caso lo que se consideró fue asegurar el contacto metafisiario y no el articular, y vemos cómo al hacer esta fijación se logró una consolidación de la fractura, y como les dije, igual va a tener deformidades en la parte del codo, pero en este caso el codo no tenía ningún tipo de sintomatología en esa consolidación que tenía el paciente. Bueno, mi paciente no logré intervenirlo cuando tenía la consolidación y me llevó a una unión. ¿Qué hago ahora? Importante, debo tratar al paciente y muchas veces la imagen. Estos pacientes con unión van a tener dolor o van a presentar con debilidad, pero aquellos pacientes que tengan una no unión y tengan un mínimo desplazamiento se pueden encontrar incluso asintomáticos para actividades básicas, y solamente van a presentar los síntomas de la limitación para aquellas actividades de carga que generen un mayor esfuerzo del codo. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 18 años, militar, que había evolucionado con una no unión y un cúbito valgo, pero que el paciente era funcional por su actividad y no le había generado ningún tipo de limitación, por lo cual no se considera hacer manejo quirúrgico. Pero no todos los pacientes se van a presentar así. Hay algunos pacientes que se pueden presentar con un codo doloroso. En este tipo de pacientes debo considerar hacer una fijación de la fractura para asegurar la consolidación. Esta puedo hacerla haciendo una unión de la metáfisis con el húmero distal y considerando la necesidad de injerto. No todos los pacientes van a necesitar injerto. Aquí observamos otro ejemplo de otro paciente con una unión que se hizo una fijación in situ y el paciente logró una consolidación del cóndilo lateral, y ya después se mira la evolución de este paciente. Pero no todos los pacientes, y también puedo presentarme otro escenario en el cual el paciente va a tener un cúbito valgo, una deformidad marcada de ese codo, el cual puede tener cambios sobre los ángulos de carga del codo, y si estos pacientes evolucionan muchos años, que son los que se han descrito, pueden llevarme a parálisis del nervio ulnar de una forma tardía. Cuando estos pacientes se presentan con esta parálisis, debo hacer un manejo correcto. Primero, hacer una fijación del cóndilo y hacer una transposición anterior del nervio cubital para disminuir la tracción sobre el nervio y mejorar la sintomatología, y ya después que esta fractura haya consolidado, sí debo realizar una osteotomía para corregir la deformidad y darle mejor función y mejor ángulo de carga a este codo. Aquí observamos este ejemplo de una osteotomía, en este caso una osteotomía de cierre sobre la parte medial, en el cual se logró primero la fijación y consolidación inicial del cóndilo lateral, y después se restituyó ese ángulo de carga del codo, lo cual diferente que tenemos con este cúbito valgo. Ya como mensaje para llevar a casa, es importante una evaluación adecuada del niño con trauma del codo. No se me pueden pasar esos pacientes que tienen hallazgos de edema, dolor intenso, no se pueden pasar fracturas en estos pacientes. Siempre que sea necesario, solicito proyección oblicua interna para evaluar mejor el desplazamiento. Si le voy a realizar un manejo conservador, importante el seguimiento estricto por el riesgo de desplazamiento, y estos pacientes, el mejor beneficio y la mejor evolución la van a tener cuando realizo una adecuada técnica quirúrgica y hago un adecuado tratamiento de los tejidos blandos, lo cual me va a favorecer a la consolidación. Cuando ya existen problemas de consolidación, evaluar que no siempre es necesaria una reducción anatómica
pero sí lograr una mejor posición del ángulo de carga en estos pacientes e irlos teniendo una evaluación y un seguimiento para cuando desarrollen síntomas, ya hacerle algún tipo de manejo quirúrgico a estos pacientes cuando lo necesiten.